tardes, qué gusto saludarlos en este ombligo de semana. Estamos a miércoles 25 de marzo. Les agradezco mucho por hacerme parte de su día. Les doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Mi nombre ya se lo sabe, Carolina Martínez. Y si me lo permite, comencemos porque como siempre hay mucha información. Proyecto del Tren Guadalajara Ciudad de México en el Parque Agua Azul genera incertidumbre y preocupación. Últimos días de marzo disparan filas por cambio de placas en Jalisco. Mototaxis continúan sin regulación visible en San Pedrito Tlaquepaque. Y comenzamos con lo siguiente, porque en los alrededores del Parque Agua Azul crece la incertidumbre ante la posibilidad de que ahí se instale la estación principal del Tren México-Guadalajara. Entre los vecinos y los comerciantes hay muchas dudas por el impacto ambiental, las afectaciones que puede haber al comercio y la falta de información oficial. Aquí la nota. La posibilidad de que el Parque Agua Azul se convierta en la estación principal del Tren México-Guadalajara comienza a generar incertidumbre entre comerciantes y visitantes de este espacio verde. Y es que hasta el momento aseguran no haber recibido información clara por parte de las autoridades sobre los alcances reales del proyecto. Hasta ahorita no hemos sido informados por parte de gobierno ni por parte del municipio. La preocupación sería aquí que si tienen un proyecto tan grande, no pueden censurar o clausurar la zona del parque, ¿sí? Pero además de la incertidumbre surge una preocupación ambiental, ya que advierten que este espacio no solo es un punto de comercio, sino también un pulmón para la ciudad. A la incertidumbre se suma un cuestionamiento entre los comerciantes. ¿Por qué no aprovechar la infraestructura ferroviaria existente como la antigua estación sobre Avenida Washington en lugar de invertir nuevamente en una de las zonas más concurridas de la ciudad con el fin de reducir costos e impacto urbano? Y es que a tan solo una cuadra del parque se encuentra la antigua estación ferroviaria, lo que para algunos representaría una opción lógica para el desarrollo del proyecto. Porque tiene un manantial natural. La preocupación es que acaben aquí con la ecología, ¿sí? Y aparte teniendo ya infraestructura que se debe de aprovechar, ¿sí? No inflar los presupuestos. Finalmente, los comerciantes de este tradicional mercado de las flores, con más de 65 años de antigüedad en el Parque Agua Azul, advierten que cualquier intervención en la zona podría afectar directamente en su fuente de ingresos, de la que dependen más de una decena de familias. Por todo lo anterior, piden a las autoridades claridad en la información y que se considere tanto el impacto ambiental como el social antes de avanzar con el proyecto. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y en otros temas importantes, especialistas y académicos alzaron la voz sobre los retos que enfrenta el nuevo director del CIAPA, Ismael Jáuregui, y uno de los más urgentes apunta directo a la presa El Zapotillo. Para investigadores, expertos en ecosistemas de aguas continentales, el plan de emergencia que debe tener ya en mente el nuevo titular del CIAPA, Ismael Jáuregui, para terminar con la crisis del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara, es ya conectar la presa El Zapotillo al sistema de distribución. La presa El Zapotillo no ha iniciado formalmente debido a que el sistema continúa en fase de pruebas operativas, falta de energía eléctrica suficiente para los equipos de bombeo y concluir con obra de infraestructura en el acueducto El Salto, la red Calderón. Algo que se habla muy poco es traer agua de donde supuestamente nos íbamos a alimentar para los próximos 50 años, que es la presa de Zapotillo, que no han podido conectar de la presa del Salto hacia la presa de Calderón, que según algunos datos son hasta 3 metros cúbicos por segundo, lo cual nos resolvería agua para muchos años, más de 50 años. El renovar las plantas de tratamiento es otro tema con el que tendrá que lidiar el nuevo director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Lo urgente primero es arreglar estas plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento, creo que son las menos, que también son muy viejas, 70 años la planta 1. La planta 1 se puede arreglar el sistema o se puede arreglar más o menos momentáneamente la cuestión de la calidad del agua, pero el problema ahorita está principalmente en la distribución. Ellos mismos dicen que es un problema
de que tienen que cerrar válvulas, abrir válvulas, cerrar válvulas, abrir válvulas. El profesor investigador de la Universidad de Guadalajara expresó que aún duda en la capacidad de Ismael Jáuregui, ya que no es un tecnólogo en temas hídricos, aunque espera que lo dejen trabajar con un equipo consolidado. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y se confirmó la redirección de más de 1,000 millones de pesos al organismo que ya habían anunciado anteriormente el 11 de marzo para intentar corregir las fallas que ha habido en la calidad del agua en la ciudad de este organismo, el CIAPA. La tranquilidad de la noche del fraccionamiento Belcanto en Tlajomulco se vio interrumpida luego de que un hombre fuera asesinado en un ataque directo. Humberto González. En una banqueta del fraccionamiento Belcanto de Tlajomulco quedó un hombre asesinado de varios balazos. La víctima va a ser trasladada a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los protocolos correspondientes. Hacia las 11 de la noche del martes, vecinos de las calles Velayo y Vigonza alertaron al C5 de una serie de detonaciones de arma de fuego al interior del coto privado. Inmediatamente al lugar se movilizaron patrullas de la policía municipal, localizando a la víctima en el suelo. A los minutos, paramédicos llegaron para confirmar el deceso de la víctima. Sobre el tema, información extraoficial señaló que el ahora occiso lo ultimaron a unas calles de su casa. Familiares, al ser informados de lo ocurrido, llegaron a reconocerlo. Aunque se le cuestionó sobre el tema al área de comunicación social de la comisaría tlajomulquense, no se brindaron mayores datos sobre causantes o el móvil de la agresión. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y en más información, un joven terminó detenido luego de robarse figuras de Dragon Ball valuadas en 20,000 pesos en el municipio de Zapopan. Se registró un robo con violencia y las víctimas fueron nada más y nada menos que Goku y sus amigos. El atraco ocurrió dentro de una tienda de figuras de acción en un centro comercial de Zapopan, donde un sujeto amagó al encargado con una pistola para llevarse mercancía con valor cercano a los 20,000 pesos. Tras el reporte, la policía vial que patrullaba sobre Avenida López Mateos y Tezosomoc fueron alertados por personal de seguridad, quienes señalaron al presunto responsable cuando intentaba escapar. Los oficiales iniciaron una persecución y lograron detenerlo metros adelante. Durante la inspección, le encontraron una pistola de utilería, un pasamontañas y varias figuras de Dragon Ball, entre ellas Goku. El detenido fue identificado como Christopher, de 26 años, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Para Imagen, Israel Orozco. Y en más información local, más de 70 bolsas con droga, una báscula y una pipa fueron aseguradas tras un cateo en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara. El operativo se realizó por una investigación por narcomenudeo derivada de una denuncia anónima. En el lugar fueron detenidos Jorge Humberto N. y Octavio Román N., quienes ya fueron vinculados a proceso y enfrentarán 6 meses de prisión preventiva. Y en más, autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de un hombre que ocurrió al interior de una pensión de camiones. Este hecho tuvo lugar entre las avenidas Salvador Hinojosa y Tonalá, a espaldas de la Central Camionera Nueva. Según los reportes, el ahora fallecido, de posibles 40 a 45 años, llegó corriendo al predio a pedir auxilio porque se sentía enfermo. Ya será la Fiscalía del Estado la encargada de investigar esta versión de los hechos. Aquí se lo informamos a diario, pues no faltan los accidentes fatales de motociclistas. Anoche 3 hombres perdieron la vida en 2 diferentes percances, uno en Guadalajara y otro en Tonalá. Minutos antes de las 4 de la mañana de hoy ocurrieron 2 fatales accidentes de motocicleta, en las que perdieron la vida 3 hombres. El primero sucedió en Guadalajara, en la avenida Juan Pablo II, en su cruce con la calle Hacienda La Quemada. Según los primeros reportes, las víctimas de este accidente tendrían una edad aproximada de entre los 20 a 25 años de edad.
La comisaría Tapatía aseguró que por medio de reportes del 911 fueron alertados del siniestro. Cuando llegaron, los oficiales localizaron a las 2 víctimas sobre el asfalto. Rápidamente también llegaron paramédicos de la Cruz Verde. Pese a su esfuerzo, solo llenaron los papeles de confirmación de deceso de ambos por sufrir un severo golpe en la cabeza. De manera paralela a este percance, en la confluencia de Periférico con la avenida Juárez en Tonalá, un joven motociclista falleció tras chocar contra un automóvil. En este hecho trascendió que pudo haber sido por un semaforazo. No se confirmó la detención del conductor del carro involucrado. La zona del accidente también la custodiaron policías municipales para que peritos forenses trabajaran sin inconvenientes en la recabación de indicios. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y la noche del martes apenas comenzaba cuando un fuerte hallazgo alertó a policías municipales de Tlajomulco al recibir un reporte de restos humanos en plena avenida Jesús Michel González. Entre las hierbas y rocas de un matorral, autoridades hallaron bolsas plásticas con restos humanos. Este hecho se confirmó minutos antes de las 9 de la noche del martes, cuando policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga atendieron el reporte de su cabina de emergencias. Tiempo después, varias unidades llegaron a la avenida Jesús Michel González, a unos 5 minutos de la cabecera municipal. En la exploración del terreno, confirmaron el macabro hallazgo. De manera inmediata custodiaron utilizando sus patrullas y cordón amarillo, debido a que la zona era de difícil acceso. Trascendió que se trataría de un torso, posiblemente de un hombre. Sin embargo, aunque se le preguntó al respecto a la comisaría municipal, no se recibió ninguna respuesta oficial. La Fiscalía del Estado trabaja en las primeras pesquisas para la investigación correspondiente. Para Imagen, Humberto González. Y continuamos con información fuerte. El sábado 21 de marzo fueron vistos por última vez Carlos Joel Rodríguez Enciso y Fernando David Valderrama. El vehículo en el que se encontraban fue encontrado en la colonia Jauja, en Tonalá. Israel Orozco nos tiene la información. Nos saludó porque yo venía de regreso de Tepa y él iba hacia La Laga a entregar ese brincolín. Y fue que nos vimos en la carretera y si yo hubiera sabido que esa iba a ser la última vez, yo le hubiera dicho que se regresara y que no se fuera a ninguna. Fueron a entregar un brincolín y en el camino desaparecieron. Se trata de Carlos Joel Rodríguez Enciso, de 19 años, y Fernando David Valderrama López, de 46, quienes son buscados por autoridades y familiares tras desaparecer el sábado 21 de marzo. Ambos fueron vistos por última vez alrededor de las 5 de la tarde, cuando se trasladaban de Zapopan hacia Zapotlanejo sobre la carretera libre. Entraba la llamada, pero nunca la respondía. Y empecé a mandarle mensajes, amor, ¿dónde estás? Amor, respóndeme, amor. Y nada, no respondieron. Más o menos como a las 11:21 apagaron totalmente los teléfonos. A 3 días de no saber nada, la camioneta en la que viajaban fue localizada en la colonia La Jauja, en Tonalá, la cual ahora está bajo resguardo de peritos y de la Fiscalía para el procesamiento de indicios. La familia también compartió imágenes captadas por cámaras del negocio donde laboran en la renta de brincolines, en las que se observa cómo, horas antes de su desaparición, ambos preparaban el inflable que posteriormente saldrían a entregar. Cualquier información que ayude a dar con su paradero es clave. Se pide a la ciudadanía comunicarse de inmediato con las autoridades. Carlitos, te estamos buscando. Mi amor, te estamos buscando y no vamos a dejar de buscarte, hijo. Yo le digo que tenga mucha fuerza, que lo voy a encontrar. Que no me voy a detener hasta encontrar a mi marido. Le pido a la sociedad que siga compartiendo su foto. Para Imagen, Israel Orozco. Quedaremos muy pendientes en estos dos casos. Igual seguimos en tragedias. Hoy la vida de una niña de tan solo 5 años fue arrebatada, atropellada sobre Avenida Patria. Presuntamente una mala maniobra habría provocado este accidente. Un trágico y lamentable accidente dejó como saldo a una menor de 5 años sin vida y a una mujer lesionada luego de ser atropelladas en el cruce de Avenida Patria e Isla Antigua en la colonia El Saus.
Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor de un vehículo sedán presuntamente realizó una vuelta prohibida en U, lo que provocó que impactara a una camioneta que circulaba en dirección hacia Avenida Colón. Tras el choque, la camioneta perdió el control y se proyectó hacia la banqueta, donde arrolló a la mujer de aproximadamente 40 años y a la menor que caminaban por el sitio. Desafortunadamente, paramédicos que atendieron la emergencia confirmaron en el lugar el fallecimiento de la menor, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica con heridas graves. El conductor que habría provocado el accidente escapó del lugar, mientras que el conductor de la camioneta involucrada fue retenido por las autoridades. En el lugar nos señalan a un sujeto el cual abordaba un vehículo, el cual es el probable causante de este accidente, por lo cual se está a resguardo y se le está pidiendo mando y conducción a la gente del Ministerio Público. El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia en la zona, material que ya es analizado por las autoridades para dar con el responsable. La zona permaneció acordonada mientras se realizaron las diligencias pertinentes. En tanto, consternados familiares acudieron al sitio tras enterarse de la terrible noticia. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y en otros temas, los vecinos de la colonia Los Ángeles de Nextipac están cansados de la inseguridad que los azota. Charly Saucedo con la información. No es el diablo, pero para los vecinos ya se volvió una pesadilla. Exactamente afuera de este domicilio aquí en la colonia Los Ángeles de Nextipac es donde este sujeto se robó la moto, pero bien señalan vecinos de aquí de la zona que también ha incurrido en diferentes robos, no solamente de motos, sino de lo que se encuentra a su paso. Y en este video captado por una vecina se observa cómo este moderno Manos de Mantequilla actúa con total tranquilidad. En cuestión de segundos se lleva una motocicleta que estaba afuera del domicilio. Nunca más sí, estaba pecado de que descansando, pues venía de trabajarle de turno de noche. Y pues mi esposa salió para llevar a mi hija con mi suegra y de repente me dijo que la mata ya no estaba afuera, que ya me asumí porque no estaba. Yo me di cuenta como después de 2 horas. Vecinos aseguran que no es la primera vez que roban y temen que este sujeto siga operando en la zona. Hace como 1 año nos robaban todo acá a la vueltita y 1 año hasta nos prendieron nuestro tallercito porque mi esposo tiene madera y nos la prendieron. No podemos dejar nada porque si se nos olvida algo ya no amanece. Pues ha habido mucho robo últimamente. En esta temporada pues se han metido varias veces a robarme a mi propiedad. Las cámaras de seguridad se han convertido en los únicos testigos, pero también en la evidencia de un problema que crece. Hoy en Los Ángeles de Nextipac, la pregunta no es si volverán a robar, sino cuándo y a quién le tocará. Para Imagen, Charly Saucedo. En San Pedrito, Tlaquepaque, los mototaxis continúan siendo clave para la movilidad de muchas familias. Aunque una vez más los operadores acusan que la prometida regulación se quedó solo en el discurso. En San Pedrito, Tlaquepaque, los mototaxis siguen siendo uno de los medios para llegar a lugares confinados y de difícil acceso, pero operadores denuncian que los compromisos de regulación una vez más se quedaron solo en promesas. Apenas hace unos días el gobierno municipal anunció la creación de un padrón y la entrega de chalecos para ordenar el servicio y mejorar la seguridad. Sin embargo, en un recorrido por la zona, la realidad es distinta. Unidades sin identificación y sin regulación visible. Y normalmente pues yo tengo 8 años en los mototaxis. Siempre se ha hablado con una mesa de diálogo en cuestión de legalizar, dar permiso a los mototaxis, pero siempre nos puentean. La problemática no es nueva. Desde 2016, estudios del entonces Instituto de Movilidad ya contabilizaban más de 2.300 motocarros, cifra que hoy contrasta con estimaciones oficiales que apenas rondan los 2.500 en toda la zona metropolitana. Todos mototaxistas, todo carro, tenemos la obligación de contar con nuestros propios documentos, como nos lo hace saber Vialidad, que es tarjeta de circulación, seguro, placa, chaleco y casco. Y yo pues veo que cada gobierno que pasa, sea el PRI, sea el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano,
Morena es lo mismo. Mientras tanto, operadores aseguran que enfrentan operativos constantes y sanciones económicas sin que exista una regulación clara que les dé certeza. Es la policía de Tlaquepaque de vialidad y sientes un temor porque dices ya me van a chingar con 500 pesos. Entonces es lo malo de que yo veo mal de esta administración que metió policía vial de Tlaquepaque, que nos traen a raya y mínimo si nos paran son 500 pesos. En colonias donde el transporte público no alcanza, los mototaxis siguen llenando el vacío. Pero entre la falta de regulación y operativos, el conflicto continúa sin solución. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Marzo entra en cuenta regresiva y con él también el tiempo para cambiar placas en Jalisco. En los últimos días del mes, cientos de automovilistas abarrotan los módulos para ponerse al corriente y así evitar multas y recargos. Recuerda que si tiene placas aún de Gota, Minerva y Maguey, esto es para ti. Marzo se va y con él también el tiempo para cumplir. En los últimos días del mes, cientos de automovilistas apuran el paso para renovar sus placas en Jalisco, aunque no todo es miel sobre hojuelas. Pues la cita realmente es sencilla teniendo los documentos necesarios, pero llegas aquí y es cuando te topas con que no atienden en los horarios que indican, porque mi cita era a las 8:45 y apenas estaban pasando los de las 8:15. Entonces, esa es la dificultad. En el Centro Integral de Servicios Zapopan, el CIS, la escena es clara: filas, documentos en manos y ciudadanos buscando evitar multas o recargos. Para muchos, el proceso implica tiempo y dinero, pero también la necesidad de ponerse al corriente. Tuvimos un año para cambiar las placas. Entonces, pues también la decide uno, ¿no? Dejar pasar el tiempo. El programa de reemplacamiento impulsado por el gobierno de Jalisco busca actualizar el padrón vehicular y reforzar la seguridad. Y es que en la entidad circulan más de 4.5 millones de vehículos, pero hasta los reportes más recientes, apenas alrededor del 60% ha cumplido con el trámite, lo que explica la alta afluencia en estos últimos días. En los módulos la constante es la misma: ciudadanos que no quieren quedarse fuera y que hoy literalmente apuran el paso. Para Imagen, Charly Saucedo. Y en seguimiento a una denuncia ciudadana captada por cámaras de imagen sobre un socavón que se estaba formando en la calle Pedro Vázquez Cisneros, en la colonia Las Agujas, bueno, este miércoles 25 de marzo, personal del CIAPA ya se encuentra en el punto realizando trabajos de reparación. Las autoridades informaron que la oquedad será atendida y quedará completamente reparada el mismo día de hoy, con el objetivo de evitar riesgos para vecinos, peatones y automovilistas en la zona. Y la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, Priscila Franco, informó que hasta el momento se han tramitado 320,000 tarjetas únicas, las cuales se puede activar o no puede utilizarse como bancaria. Además de que aumentando la asistencia presencial a módulos por parte de estudiantes para obtener la tarifa preferencial de 5 pesos. 320,000. Así es, pero ahora también en los módulos estamos haciendo la activación en las tarjetas anteriores, es decir, por ejemplo, para la tarifa preferencial para estudiantes, ya están todos los módulos listos para poder estar recibiendo a nuestros estudiantes y poderles hacer la activación con los 5 pesos anunciados para la tarifa preferencial a estudiantes. Y en noticias que ponen en alto a Jalisco, nuestro estado será sede de la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, cuya gala será en mayo. Es uno de los reconocimientos más importantes en la gastronomía a nivel mundial. La evaluación ya comenzó con inspectores anónimos que revisan desde restaurantes de alta cocina hasta opciones tradicionales como locales de birria o tortas ahogadas. La gala se realizará en mayo y posicionará al estado como un destino clave para el turismo gastronómico. Y luego de los reportes de agua sucia y maloliente en más de 150 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, el CIAPA implementará un programa emergente de limpieza en tanques de almacenamiento y sistemas de distribución. Las labores comenzarán durante Semana Santa y extenderán por 3 meses estos trabajos. Incluirán métodos convencionales como el vaciado de depósitos y no convencionales como la intervención de buzos especializados que realizarán limpieza sin necesidad de vaciar estos tanques.
El organismo advirtió que podrían presentarse variaciones en la presión o cortes al suministro del agua. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta mañana.